Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Parece que fue ayer cuando empezamos a vivir la Semana Santa y ya han ido pasando días, semanas y nos acercamos a esa fiesta de Pentecostés, donde los judíos celebraban, eran para ellos unas tres grandes fiestas. Muchos israelitas peregrinaban entonces a Jerusalén en estos días para adorar a Dios en el templo. El origen de la fiesta se remontaba a una antiquísima tradición en la que se celebraba, o se daban gracias, mejor dicho, a Dios por la cosecha a punto ya de ser recogida. Después se unió al día o al recuerdo del día de la promulgación de la ley dada por Dios en el monte Sinaí. Y por eso se celebraba 50 días después de la Pascua. La cosecha material que con gran alegría reflejaban o recogían, celebraban los judíos, y además la nueva alianza. Pues era una fiesta de gran alegría. Y ese día es el escogido por Dios, que nunca sabemos por qué Dios escoge los días o los momentos que Él ve conveniente, pero Dios escogió ese día para enviar, para que el Espíritu Santo viniera sobre el Colegio Apostólico y María Santísima, con esa abundancia de dones y de frutos. Al cumplirse el día de Pentecostés, dice los Hechos de los Apóstoles, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente sobrevino del cielo un ruido, como de viento que irrumpe impetuosamente, y llenó toda la casa en la que se hallaban. De este modo, el Espíritu Santo se manifiesta como algo ya que ya había aparecido en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, el viento y el fuego. Esas lenguas de fuego que se detienen sobre cada uno de los asistentes, de los apóstoles y de la Virgen Santísima. Y ese viento impetuoso. El viento y el fuego. El fuego aparece en la Sagrada Escritura como el amor, ese amor que todo lo penetra, y como purificador. Son imágenes que nos ayudan a comprender mejor la acción del Espíritu Santo que va realizando en las almas. Por eso la Iglesia y cada uno de los cristianos seguimos rezando esa oración en latín o en castellano: Ure igne Sancti Spiritus Rene nosso secor nostrum, Domine. Purifica, Señor, con el fuego del Espíritu Santo nuestras entrañas y nuestros corazones. Nos dirigimos al Señor que está aquí con nosotros en el sagrario y le agradecemos que Él quisiera enviar el Espíritu Santo. Y que enviara al Espíritu Santo después de su muerte. Siempre se ha considerado que el momento de expirar, de la expiración, es ese momento en el que Dios envía su Espíritu. Cuando venga el Espíritu de verdad, decías tú, Señor, y lo recoge el evangelista San Juan,
os guiará hacia la verdad completa. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Realmente estas palabras en las que el Señor está hablando del Espíritu Santo, o si quiere las palabras del Padre que habla del Hijo, este es mi Hijo amado, o bien, pues cuando se dirige Jesús al Padre, cuando la Trinidad está en juego, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es para nosotros algo sorprendente, pero que no tenemos que quedarnos como diciendo, bueno, pues esto no hay quien lo entienda, yo voy a dejarlo de lado. No, tenemos que profundizar, pidiéndole luces al Espíritu Santo, nunca mejor dicho, para entender mejor ese lenguaje intratrinitario de la Escritura. Y en otra ocasión Jesús ya había advertido a los suyos. El Paráclito, el abogado, el consolador, el mediador, el Espíritu Santo, dice, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Si el Padre crea el mundo, si el Hijo se hace hombre para cargar con sus pecados y redimirnos en la cruz, el Espíritu Santo es ese Espíritu de verdad. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y lo anunciará. Y por tanto nos hará conocer la verdad. Os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Dios, Espíritu Santo, va trabajando en las almas. Va trabajando en las almas para que esas almas se vayan pareciendo cada vez más a Cristo. Y para que cuando lleguemos al cielo y nos encontremos con Dios Padre, pues el Padre diga, este es mi Hijo, refiriéndose a ti o a mí. Porque nos habremos ido transformando en el Hijo. Leía estos días una noticia del periódico que me causó enorme sorpresa. Alguien que decía que después de la muerte no hay nada. Vale. Te admito que digas eso. Bueno, tú lo crees y ya está. Solamente habrá quietud y paz. Te acabas de pasar un poquito. Porque primero, tú nunca has estado al otro lado de la muerte. En cambio, Cristo sí. Y en segundo lugar, ¿de dónde te sacas lo de quietud y paz? Si has dicho que antes no hay nada. Si no hay nada, pues no hay nada. Y la nada es nada. Es como los niños que te preguntan, ¿y antes de crear Dios el mundo, qué había? Pues nada. Si Dios creó de la nada. Ah, vale. Pues eso sí. Tú dices que no hay nada después de la muerte, pues no digas que hay quietud y paz. Bueno, igual puedo decir yo, pues hay un tipo que se dedica a vender chuches y además hay otro que hace tortitas con un poquito de salsa picante y además te ofrece unos nachos estupendos, digo, por decir algo referente a México, ¿no? Bueno, pues a decir, luego la gente tiene una cara inmensa y los periódicos, que como no quieren enfrentarse a su muerte, pues te sacan la noticia como si fuera la panacea del conocimiento. En cambio, si tú le dices a alguien, pues que no, que después de la muerte está la vida eterna, y dice, bueno, pero ¿por qué no le voy a creer yo esto? Bueno, pues igual, por lo menos por Cristo no lo ha revelado, no un señor psico no sé qué. Mirad, encontraba estos días, preparando la meditación del retiro, que yo nunca he estado en Estados Unidos del Norte, ¿no? De la USA, pero sí he estado en México. Pero pude saber que en la bahía de Nueva York, hasta donde comienza el agua profunda, se extiende un canal de casi 26 kilómetros de largo y muy angosto.
En años pasados era bastante difícil navegar en el canal, cuando había neblina o tempestad. Y entonces alguien ideó el plan de poner a lo largo del canal, en el fondo del río arenoso, un cable que transmite señales eléctricas a través del agua, guiando así a los barcos a caminar por el centro del canal hasta llegar al mar. Bueno, ya sé que es una cosa que incluso a lo mejor ya está anticuada, pero que a mí me sirve para explicar cuál es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo al cristiano le advierte a lo mejor que no está viviendo en la forma de vida, para que se vea la semejanza de Cristo en su vida. Y con esa señal eléctrica, el Espíritu Santo nos protege de los bancos de arena del pecado. Cuando nos falta mucho, algunas veces nos desanimamos. Y Él nos va guiando. Nos va guiando. Por eso le agradecemos al Señor que haya querido enviar su Espíritu. Ese Espíritu de verdad, de sabiduría, de amor. Ese Espíritu, el Consolador, que nos va aconsejando, que es el abogado que nos indica por dónde tenemos que ir para evitar el peligro. Yo te decía antes que en el Antiguo Testamento se habla del viento y del fuego, el soplo del Espíritu Santo, para expresar al mismo tiempo la delicadeza y la fuerza de ese amor divino. No hay nada más sutil que el viento que llega a penetrar por todas partes, que parece incluso llegar a los cuerpos inanimados y darles vida propia. ¿Cuántas veces hemos visto pues que nos quedamos sorprendidos? Hoy, por ejemplo, yo iba pues por la carretera para recoger a mi hermano y para irnos a comer, y vi que había unos coches parados y que había unas personas que había un poco como de jaleo. Era una carretera comarcal o local y además por una vía de servicio, con lo cual no... Pero me pareció ver así de lejos que había algo en la carretera, pero no sabía qué era. Pensaba, digo, a lo mejor ahí hay un animal muerto que alguien le ha atropellado con el coche, me parecía pequeño. Hasta que ya cuando paré y me acerqué vi un casco y vi que era un ciclista y me contaron que se había caído solo. Es decir, yo me acerqué por si había pues administrar algún sacramento, ¿no? Evidente, pues a lo mejor este pobre hombre estaba muy mal herido. Ya comprobé que no estaba muy mal. Le dije a uno de los que estaban allí mirando, bueno, espero que no se asuste al ver un cura. El otro me miró y se sonrió. Pues, bueno, pero el otro estaba con los ojos cerrados un poco, aunque estaba consciente. Y por lo tanto yo vi que la cosa no iba más, ya estaba llegando la ambulancia, y ya, pues, me volví. Pero te digo porque que de lejos no veía muy bien. Ya cuando distinguí un casco y me dijo que se había caído solo. Se extrañaba y digo, no te preocupes, pues yo soy ciclista y algunas veces me he caído solo, es decir, que no es que sea algo insólito. El Espíritu Santo nos va guiando e incluso a los cuerpos inanimados parece como si lo llene de vida. Cuando vemos un cartón que se mueve, el viento, cuando vemos pues unas bolsas de plástico o vemos una ropa tendida que el Espíritu Santo agita, y de luego que si es por la noche te pegas un susto porque piensas que es alguien que está por allí. El viento, ese viento que expresa la fuerza nueva con que el amor divino irrumpe en la Iglesia y en las almas. San Pedro, ante la multitud de gente que se fue reuniendo ante el cenáculo, al escuchar el ruido, el viento, y al comprobar que las personas que allí vivían o que allí estaban empezaban a hablarle en distintas lenguas, San Pedro les hace ver que está cumpliendo lo que ya había sido anunciado por los profetas. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Quienes reciben la efusión del Espíritu no son ya algunos privilegiados, como los compañeros de Moisés o como los profetas, sino todos los hombres,
en la medida en que reciban a Cristo. La acción del Espíritu Santo debió producir en los discípulos y en quienes les escuchaban tal admiración que todos estaban fuera de sí, llenos de amor y de alegría. Como sabemos, la venida del Espíritu Santo no fue un hecho aislado. El Paráclito continúa santificando a su Iglesia. Santifica a cada alma a través de innumerables inspiraciones que son, como dice San Francisco de Sales, todos los atractivos, movimientos, reproches y remordimientos interiores, luces y conocimientos que Dios obra en nosotros, previniendo nuestro corazón con sus bendiciones, por su cuidado y amor paternal, a fin de despertarnos, movernos, empujarnos y atraernos a las santas virtudes, al amor celestial, a las buenas resoluciones, en una palabra, a todo cuanto nos encamina a nuestra vida eterna. Introducción a la vida devota. Cuando oímos hablar de vida interior, no es algo extraño, es algo propio de las personas que son conscientes de que del momento del bautismo somos templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. Por tanto, vida interior es ese dirigirnos a nuestro interior, dirigirnos al interior de nuestra alma, a nuestro interior, y dirigirnos a Dios que está ahí con nosotros. Y dejarnos hablar por Él, escucharle. Aunque sea suave y apacible, porque viene a salvar, a curar, a iluminar, decía San Cirilo de Jerusalén en esas catequesis mistagógicas, es decir, sobre los misterios, explicándosela a los catecúmenos y a los primeros y a los recién bautizados. En Pentecostés los apóstoles fueron robustecidos en su misión de testigos de Jesús. Pero no solamente ellos, cuantos crean en Él tendrán el dulce deber de anunciar a Cristo muerto y resucitado. Cierto día, es una anécdota que recoge este sacerdote amigo en sus... No, esto no es... A ver... No, esto no sé dónde lo he sacado. Pues... Si no es de mi sacerdote amigo, tiene que ser de México, pero bueno. Juan 23, cierto día visitó un hospital encomendado a unas buenas religiosas. El título del hospital era Hospital del Espíritu Santo. Bueno, cada uno pone el título que quiera. Y allí la superiora del convento y de las monjas del hospital, que estaba un poco nerviosa y emocionada, besó rodilla en tierra atropelladamente el anillo del Santo Padre y solo acertó a presentarse con las siguientes palabras: Santidad, soy la superiora del Espíritu Santo. El Papa bueno, Juan 23, bajito, regordete, con esa sonrisa siempre, con esa simpatía, miró a la monja y le dijo: «¡Qué suerte tiene usted, hermana! Yo solo he podido llegar a ser el vicario de Cristo». Evidentemente es una broma, pero la realidad es que el Espíritu Santo está presente en nuestras almas. Y el Espíritu Santo es el que nos va guiando. Por supuesto que el Papa goza de la protección del Espíritu Santo cuando habla ex cátedra, por ejemplo, que ahora contaré otra anécdota de este tema, cuando habla ex cátedra, cuando pues eso, el Papa establece una doctrina como doctrina de fe. Te decía que te iba a contar otra cosa, porque ya que estaba hablando de Juan 23, pues San Juan Pablo II, en cierta ocasión,
mandó venir a un obispo. Por entonces todavía estaba el muro de Berlín y estaban separados los países, digamos, bajo la bota de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, comunistas, de Oriente, es decir, pues Bulgaria, Rumanía, Hungría, Alemania del Este, Polonia, etc. Bueno, pues este obispo estaba en Berlín, que estaba en la parte comunista oriental del muro. Y este hombre, pues, fue a Roma, donde le había llamado el Papa San Juan Pablo II, que en esta ocasión estaba el Papa en Castel Gandolfo, y allí el Papa, como sabéis, tenía una piscina porque le gustaba hacer deporte, muchísimo deporte. No solamente practicaba el andar por la montaña o el esquí, sino que también, si podía, la natación en verano. Y entonces el Papa estaba allí en la piscina, tumbado en una de esas tumbonas, hamacas que están en la piscina. Y el obispo pues se presentó allí, tampoco se escandalizó nada de ver al Papa en bañador o como fuera, ¿no? Una camiseta. Y entonces el Papa dije, mire, he pensado que usted, después llegó a ser cardenal Meissner, que vaya usted de obispo, de arzobispo, a Colonia. Pero Santo Padre, yo estoy intentando que todos los cristianos de Berlín, que no son muchos, permanezcan fieles a su fe, sean capaces de resistir a todo tipo de persecuciones, de provocaciones, de maltrato, que se mantengan allí, sin huir a otros sitios. Y ahora viene usted y me dice que me vaya y que los deje tirados y que me vaya yo a Colonia. Entonces el Papa San Juan Pablo II le contemplaría con esa cara de cariño y con esa cara de pillería que siempre tenía y le dijo, no se preocupe, que esa situación durará poco tiempo. Y entonces ya el obispo le dijo, Santo Padre, no ha hablado usted ex cátedra, la cátedra de San Pedro, sino ex hamaca. Imagino que al Papa eso le haría sonreír. Pues efectivamente, al poco tiempo cayó el muro de Berlín. Y el Papa, el obispo, arzobispo de Colonia recordaría esa conversación, porque si no, no lo sabíamos, porque él lo diría, lo comentaría, lo comentó. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que también nosotros sepamos dejarnos llevar por su acción. No simplemente una acción en cosas extraordinarias, como es cátedra o como, pues, no sé, verdades de fe, sino no, en la vida diaria. En la vida diaria. Pedimos al Espíritu Santo que lave lo que está manchado, dice la secuencia de la misa de Pentecostés. Riegue lo que es árido, cure lo que está enfermo, encienda lo que es tibio, enderece lo torcido. ¿Y con qué, vamos a decir así, frescura nos vamos a dirigir nosotros al Espíritu Santo? Pues sí, porque el Espíritu Santo es, por decirlo así, el responsable de nuestro camino de santidad. Yo recomiendo siempre a los padres de familia que invoquen al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les ayude a ver qué decisión tomar con ese hijo, con esa hija, cómo aconsejarles, cómo orientarles, cómo resolver ese problema que pueda haber familiar o profesional o económico. Pedirle luces al Espíritu Santo. No solamente cuando haya una cosa tremenda, ¿no? Pues no sé, un terremoto, una hecatombe, ¿qué hacer en este caso? No, sino en algo frecuente, habitual. San José María, por ejemplo, recomendaba y enseñó a los primeros que asistían a los medios de formación, a los círculos de formación que impartía, que se encomendaran al Espíritu Santo antes de empezar a hacer el examen de conciencia por la noche. Podemos fijarnos
en tres realidades fundamentales: docilidad, vida de oración y unión con la cruz. Las tres cosas tienen mucho que ver con el Espíritu Santo. En primer lugar, docilidad, claro está, porque el Espíritu Santo es quien con sus inspiraciones va dando tono sobrenatural a nuestros pensamientos, a nuestros deseos y obras. Él es quien nos empuja a unirnos a la doctrina de Cristo y a asimilarla con profundidad, decía San José María, quien nos da luz para tomar conciencia de nuestra vocación personal y fuerza para realizar todo lo que Dios espera. Por eso, en primer lugar, docilidad al Espíritu Santo. Si habéis llegado a la conclusión de que el Espíritu Santo nos habla, pero que nosotros no lo escuchamos, pues no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Hemos de pensar que lo más corriente, lo más ordinario de nuestra vida es lo que el Espíritu Santo tiene interés. Tengo aquí algo recogido en algún lugar de cultura, digamos, de la bebida alcohólica, ¿no? Dice: el consumo responsable del alcohol es desde siempre una parte importante de la cultura católica. Hombre, evidentemente Jesús en la última cena utilizó vino, con lo cual el sacerdote en la misa utiliza vino. Pero este que está escribiendo el artículo con cierta sorna dice: los sacerdotes consagran durante la misa con vino. En los festivales parroquiales hay, pues, beer gardens, dice. Y todos sabemos que los trapenses fabrican la mejor cerveza del mundo. Cosa que es verdad. Es decir, el otro día hablaba, porque por eso me dio lugar, que se había cerrado, que se habían ido unos monjes de una abadía de Bélgica. Entonces, claro, pues la cerveza ya no la fabricaban ellos, y las mejores cervezas, en principio, belgas, son las cervezas de abadía, así llamadas, ¿no? El agua es aburrida, decía el señor del artículo. La cerveza es cool. ¿Por qué no bautizar con ella? Una pregunta que desconcierta. Si habéis llegado a esta conclusión, deberíais inscribiros en la confraternidad de la doctrina cristiana. Pero lo vuestro no sería de nuevo en la historia de la Iglesia. Parece ser que en el siglo XIII, en Noruega, había regiones pobres en agua y ricas en cerveza. Y algunos católicos empezaron a usar la cerveza local en el sacramento del bautismo. La práctica estaba tan difundida que el Papa Gregorio IX tuvo que intervenir para detenerla. Es un ejemplo muy fundamental para entender por qué hay que tener un magisterio de la Iglesia, porque si no terminamos bautizando con cerveza. Y en una carta al arzobispo de Trondheim, el pontífice escribió: dado que según la enseñanza del Evangelio el hombre debe renacer del agua y del Espíritu Santo, no se consideran válidamente bautizados los que han sido con cerveza. Punto. Ahí quería yo llegar. No se extrañe que haya gente que invente, vamos, yo creo que ya está todo inventado, pero bueno, hay cosas realmente llamativas. Querer bautizar con cerveza. Pues no vale. Agua y el Espíritu. Te decía docilidad. Y docilidad al magisterio de la Iglesia, Vida de oración. Vida de oración porque la entrega, la obediencia, la mansedumbre del cristiano nacen del amor y se encaminan al amor. Y el amor es el Espíritu Santo. Por eso decía San José María: acostumbrémonos a frecuentar al Espíritu Santo, que es quien nos ha de santificar. Vida de oración. Y por último, la cruz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es fruto de la cruz. En la vida de Cristo, el Calvario precedió a la resurrección y a Pentecostés. Y ese mismo proceso debe reproducirse en la vida del cristiano, dice San José María.
y que es lógico. Expiró su espíritu. El espíritu que nos viene después de la muerte de Cristo, después de su resurrección. Vamos a terminar acudiendo a la Santísima Virgen. Le pedimos a la Señora, ella que es esposa de Dios Espíritu Santo, que nos ayude a invocar al Espíritu Santo y a ser como ella, porque ella dijo fiat y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. No olvides, docilidad, fiat, hágase, vía de oración, la Virgen estaba recogida en la oración, fruto, Cristo, la cruz. A ella nos encomendamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.